Hola, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen Colín Medina. Yo soy estudiante de la Universidad Digital del Estado de México. En esta ocasión hablaré sobre la psicología social. Exploraremos su diferenciación tanto dentro de la psicología como en el contexto de la sociología. Para entender esto, es importante saber que desde inicios del siglo XX, tanto sociólogos como psicólogos mostraron interés en la relación individuo-sociedad. La psicología social nació de una unión de sus ideas y métodos combinando perspectivas psicológicas y sociológicas para estudiar al ser humano en su contexto social. Comenzaremos con la diferenciación en el ámbito de la psicología y para ello es fundamental hablar de la Walker Psychology de Wilhelm Wundt. Bueno, a él lo conocemos como el padre de la psicología experimental. Él es famoso por su laboratorio donde estudiaba la mente de forma individual, pero también desarrolló una obra importante que llamó La psicología de los pueblos o Walker Psychology. La idea aquí es que Wundt decía que nuestra mente y nuestros pensamientos no aparecen solos, de hecho se construyen gracias a cómo interactuamos en sociedad, por nuestra cultura y claro por el lenguaje que usamos. Él demostró que para entender a una persona necesitamos ver cómo la sociedad la va formando y transformando. Y ese fue su gran aporte a la psicología social. Nos enseñó a conectar el estudio del individuo con todo el mundo social que lo rodea. Ahora nos centraremos en la psicología de la Gestalt. Esta corriente, desde sus inicios, se interesó mucho en cómo funciona nuestra percepción, es decir, cómo vemos y entendemos el mundo que nos rodea. La palabra Gestalt, de hecho, es una palabra alemana y significa forma, configuración o totalidad. Aquí lo que nos dice es que no percibimos las cosas como partes separadas, sino como un todo organizado y coherente. Los principales fundadores de esta corriente fueron Wertheimer, Kafka y Kohler. Wertheimer, por ejemplo, es famoso por sus estudios del fenómeno pi, que es cuando nuestro cerebro nos hace ver movimiento en puntos de luz que en realidad solo se encienden y apagan. De hecho, también investigó cómo pensamos y resolvemos problemas de forma creativa, a lo que llamó pensamiento productivo. Y por su parte, Kohler realizó estudios muy interesantes con simios donde observó el INSIG, que es esa comprensión interna que nos llega de repente y nos permite encontrar una solución a un problema. Esta forma de ver cómo funciona nuestra mente surgió como una crítica directa a las ideas anteriores, que solo veían la percepción como la suma de pequeñas sensaciones. Para la Gestalt, el todo es mucho más que la suma de sus partes. Entonces, la Gestalt aportó a la psicología social la idea de que nuestra búsqueda de coherencia moldea nuestra percepción de la realidad, sentando así las bases del cognitivismo y el constructivismo social. Ahora hablaremos de la teoría psicoanalítica y cómo ha influido en la psicología social. Empezaremos con Sigmund Freud. Bueno, él junto con Joseph, al tratar la histeria, descubrió procesos psíquicos más allá de nuestra conciencia. Freud propuso una mente con instancias como el ello, el yo y el superyo, que operan en niveles como el consciente, preconsciente e inconsciente. Aquí lo relevante para la psicología social es que si bien Freud se enfocó en lo individual, sus seguidores, que eran los neofreudianos, destacaron la fuerte influencia del medio cultural en la personalidad. Entonces, el psicoanálisis, al abordar temas como la cultura, ya nos da una visión psicosocial de cómo se forma la mente. Incluso autores como Jacques Lacan plantearon que el ser humano se construye a partir del deseo de otros y es un producto de la cultura. Sin la cultura no existiría como tal. Vamos a pasar con William McDougall y su teoría de los instintos. Él publicó una obra llamada Una introducción a la psicología social, donde nos dice que los instintos son tendencias innatas que nos motivan y tienen tres componentes,
que es el cognitivo, emocional y comportamental. También identificó 7 instintos primarios con sus emociones y 4 de segundo orden para conductas sociales como la reproducción. Inclusive también nos habló de pseudoinstintos como la imitación. Y más tarde en una de sus obras, La mente de grupo, que aquí destacó que los grupos organizados son positivos para la vida humana. Ahora bien, aunque su teoría fue muy popular al inicio, recibió fuertes críticas por falta de base científica. Por ejemplo, aquí encontramos a John Watson, que es del conductismo, que defendía que la conducta se explica por factores ambientales, no internos. Entonces, a través de este panorama vemos cómo la psicología social construyó su objeto de estudio de forma indirecta a través de estas corrientes. Bien, ahora vamos a cambiar de enfoque y ver cómo la psicología social fue surgiendo, pero esta vez desde la sociología. Ya vimos su origen desde la psicología que exploraba la interacción entre individuo y sociedad. Ahora la sociología tomó un camino distinto, que buscaba las causas sociales del comportamiento colectivo, no las biológicas. Aquí vamos a distinguir dos líneas de pensamiento psicosociológico, que es una europea y otra norteamericana. En ambas la psicología social se veía como parte de la sociología, no como una disciplina separada. Para entender esto vamos a revisar aportaciones de algunas figuras. Del lado europeo hablaremos de Max Weber y por el lado norteamericano conoceremos a Charles Horton y también a dos figuras de la influyente escuela de Chicago. Aquí encontramos a William Thomas y también a George Herbert. En cuanto a Max Weber, bueno, él fue uno de los grandes padres de la sociología. A él le interesaba cómo nuestras acciones y el significado que le damos influyen en la vida social. A diferencia de quienes veían solo grandes estructuras, pues Weber se enfocó en la microsociología. Él quería comprender los significados detrás de cómo las personas interactúan entre sí. Entonces, para Weber, toda acción social es subjetiva, intencional y también está orientada por la acción de otros. Esto es relevante para entender cómo nos movemos en situaciones sociales. De hecho, también nos dio el concepto de tipos ideales, que son modelos para comparar patrones sociales en diferentes épocas y lugares. Aquí lo importante es que, a diferencia de Marx, Weber argumentaba que los sentimientos y creencias transmitidos entre generaciones eran los que realmente impulsaba el desarrollo de las sociedades. De hecho, esto lo exploró a fondo en su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Bueno, ahora vamos a hablar de Charles Horton Coley. Bueno, él fue un sociólogo que se enfocó en cómo nuestra conciencia y nuestro propio yo se forma gracias a la interacción social. Para Coley no podemos entender el individuo sin la sociedad, ni a la sociedad sin los individuos. Están completamente conectados. Su aporte más famoso es la teoría del yo espejo, que esta nos explica cómo construimos nuestra identidad y nuestro autoconcepto. Por ejemplo, imaginemos que es como un espejo social en el que nos vemos reflejados a través de la mirada de los demás. Funciona en 3 pasos sencillos. El primero, imaginamos cómo nos ven los otros. Segundo, imaginamos cómo nos juzgan por esa apariencia. Y tercero, desarrollamos un sentimiento de orgullo o vergüenza, basado en lo que creemos que ellos piensan de nosotros. Aquí es importante recalcar que para él este sentimiento no viene de vernos directamente en un espejo, sino de lo que suponemos que los demás piensan y valoran de nosotros. Otro concepto que nos dejó Coley es el de grupo primario. Son estos grupos donde aprendemos a ser verdaderamente seres sociales y donde se forma nuestro sí mismo inicial. Y bueno, también destacó el rol esencial del lenguaje en la interacción humana. Esta idea, de hecho, fue precursora en la escuela de Chicago.
Ahora, en cuanto a William Thomas, bueno, él junto con Florian publicó un estudio llamado El campesino polaco en Europa y América. Lo relevante de su trabajo es que ellos introdujeron dos conceptos fundamentales para la psicología social, que fueron los valores sociales y las actitudes. Estas nos ayudaron a entender la interdependencia entre la cultura y el individuo. Entonces, los valores sociales son los significados que le damos a nuestras acciones como sociedad, mientras que las actitudes son como esos valores que se manifiestan en cada uno de nosotros individualmente. Por eso, para entender cualquier proceso social, es ver tanto los valores colectivos como las actitudes individuales. En cuanto a George Herbert Mead, él fue una figura fundamental para la psicología social. En su libro Espíritu, Persona y Sociedad nos muestra su pensamiento, que realmente va más allá de la sociología tradicional. Mead nos dice que la conciencia humana no es algo innato, sino que es producto del carácter simbólico de la interacción social, que a esto lo llamamos interaccionismo simbólico. Él resaltó lo importantes que son nuestras relaciones personales. Para él, estas interacciones no solo forman nuestra conciencia, sino que también son la base para adaptarnos a distintos roles de la vida. De hecho, también introdujo el concepto de los otros generalizados, donde cada uno de nosotros toma esta entidad generalizada como un producto de referencia, como una guía, para saber cómo debemos actuar en diferentes situaciones. Y ahora sí, para concluir, bueno, pues hasta aquí hemos explorado cómo la psicología social se ha nutrido desde dos grandes vertientes. Por un lado, vimos cómo orientaciones desde la psicología, como el psicoanálisis y la Gestalt, se enfocaron su estudio en lo social para comprender al ser humano de manera integral. Y por otro lado, revisamos la contribución de la sociología con autores que nos mostraron cómo el individuo y los demás se interrelacionan a nivel microsocial, lo cual es fundamental para entender nuestras relaciones interpersonales. Bueno, de esta manera, aunque sea de forma breve, pues queda claro cómo estos diversos aportes han enriquecido el estudio de la psicología social. Y de mi parte sería todo. Gracias por su atención y espero que esta información haya sido útil e interesante.